Es una película polémica, basada en un libro que fue llevado a la ficción, un guión, a dos manos, se pudiera decir, tanto por William Peter Blatty, que es el escritor del libro, como el director William Friedkin. Vale decir que, bueno, eran tocayos, ¿no? Estos Williams llevan con la batuta, bajo la batuta de Warner Brothers, esta película, que bueno, fue un hito importante, fue muy taquillera, fueron actuaciones brutales, que no solamente se sintieron en la pantalla, sino también en el rodaje. Que de hecho de inicio ni siquiera iba a ser el director él. No, había otros directores previstos. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Umbral X. Vamos a estar trabajando para todas y todos ustedes en este episodio, el amigo Nelio de Abreu y Francisco Figuera. Hoy nos convoca un tema bien interesante, ya les habíamos adelantado la semana pasada, y tiene que ver con una película de Hollywood que ha generado durante mucho tiempo, a lo largo de décadas, cualquier cantidad de mitos, leyendas, informaciones sobre entorno oscuro alrededor de su rodaje, y por eso pues quisimos convocarlos a todas y todos ustedes, invitarlos para que abramos el debate. Esa película en específico, aunque hay muchas en la lista larga de eventos oscuros en Hollywood, pues es El Exorcista. El Exorcista es una película pues lanzada hace 53 años, o vamos para 53 años, sería en diciembre de este año. Más de 5 décadas. Pero en 5 décadas, pues se ha convertido en una película de culto, y no solamente ello, sino referencial, es un clásico del cine de terror, pero también ha pasado a la historia por una serie de eventos, no solamente delante de las cámaras, como ya saben, la película en sí, sino detrás de cámaras, todo lo que ocurrió previo a la grabación, durante la grabación y mucho después de salir pues al aire, como quien dice, como después de su estreno. Entonces hoy vamos a dedicar este espacio a hablar no solamente del Exorcista, también pudiéramos hacer referencia a otras películas que marcaron pues algún punto en este sentido, pero El Exorcista pues va a ser nuestro hilo conductor en este espacio. Y podemos empezar con que, bueno, es una película polémica, no solamente por el tema. Cuando surge El Exorcista en 1973, una película basada en un libro que fue llevado a la ficción, un guión, a dos manos, se pudiera decir, tanto por William Peter Blatty, que es el escritor del libro, como el director William Friedkin. Vale decir que, bueno, eran tocayos, ¿no? Estos Williams llevan con la batuta, bajo la batuta de Warner Brothers, esta película, que bueno, fue un hito importante, fue muy taquillera, fueron actuaciones brutales, que no solamente se sintieron en la pantalla, sino también en el rodaje. Que de hecho de inicio ni siquiera iba a ser el director él. No, había otros directores previstos, incluso se habla de Stanley Kubrick, el director de La Naranja Mecánica y de 2001 Odisea en el Espacio. Estas películas emblemáticas, El Exorcista pudo haber sido uno de la lista, ¿no?, de este director, pero no recayó en él la responsabilidad, sino en William Friedkin, que también dirigió unos años antes la película The French Connection. O sea que gracias a esa película obtuvo un Oscar, y bueno, eso le abrió las puertas, ¿no? Le dio fama y le abrió las puertas para llegar incluso a El Exorcista. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta película en específico.
Y bueno, hay que decir que en torno a ella hay bastante que decir, porque no solamente era el halo oscuro que generaba el tratar el tema por primera vez en el cine de lo que era una posesión demoníaca, una posesión diabólica, sino también era el hecho de que, bueno, para su rodaje, pues el director utilizó algunos métodos que hoy son muy controvertidos, ¿no? De hecho, antes de comenzar el rodaje, la locación se incendió completamente. Ese es uno de los grandes misterios que encierra la película. Por eso es que alrededor del Exorcista se ha generado pues mucho misterio. Ni siquiera habían comenzado y ya no habían comenzado el rodaje cuando ya comenzaron a pasar cosas. Como por ejemplo ese incendio que le retrasó una semana de rodaje. No, una semana no, casi un mes. Un mes de rodaje. 4 semanas. Y entonces, 4 semanas o 4 o 6 semanas. Sí, señor. Entonces ya desde ese momento creo que hasta tuvieron que llamar gente para que le hiciera bendiciones y protecciones a ese lugar. Un cura en específico para que bendijera el set. Que la iglesia bendijera el set porque ya no habían iniciado y ya estaban pasando cosas. Fíjense. Era una alarma. Sí, señor. Pero antes de entrar al tema oscuro del rodaje, me quisiera un poquito basar en lo que era el método Friedkin, ¿no? Que era bastante controvertido. Porque a lo negativo que ya era la película se suma una actitud o un método bastante negativo para la producción de este filme. William Friedkin era un director que había hecho pues su periplo por la televisión primero, en una época en la que, bueno, no eran comunes estos temas de misterio, así que él no comenzó en cine de misterio, sino, fíjate para que veas, comenzó con un documental. Un documental que lo hizo muy famoso porque, bueno, se basó en la historia de un presidiario que estaba en el umbral de la pena de muerte, la pena capital, y bueno, él decidió un día pues dedicarse a ver cómo hacía para ayudar, apoyar a este presidiario. Total que él hace el documental, y para lograr que este presidiario pudiera generar frente a las cámaras esa, digamos, lo que para él sería la verdad. Sí, toda esta cuestión que le hubiese servido para que ganara el favor del público, pues tuvo que recurrir incluso a la violencia. En una de esas tuvo que golpear al hombre para que... quiso. Quiso, pero bueno, él lo dice así porque en el documental que logré ver, el mismo Friedkin dice que bueno, que tuvo que agarrar y golpear al hombre para que éste pudiera reflejar frente a la cámara el dolor que cuando la cámara encendía no transmitía de otra manera. Entonces con este golpe fue que él pudo hacer que este presidiario pues contara su historia y reflejara todo ese dolor, y tanto fue su éxito que el gobernador de la época, en el estado en el que este hombre estaba siendo sentenciado, pues decidiera darle un indulto. O sea que Friedkin se adjudica el haber salvado la vida de este hombre, que alegaba que, bueno, que había tenido que confesar un crimen porque lo habían obligado. Exacto, porque había recibido pues abuso policial, golpes, maltratos, para que confesara un crimen que no había cometido, y eso se logró transmitir en el video y le lograron salvar la vida a este presidiario. Lo lograron por la trampa que él hizo. Exacto. De hacerlo sufrir. Pero fíjense que este método caló tanto en el background profesional de Friedkin que él, cuando se empieza a filmar El Exorcista, él dice que él no quiere que las personas finjan el terror o la angustia, sino que la vivan realmente y la reflejen en cámara. Entonces, bueno, él empieza a aplicar ese mismo método que aplicó con aquel señor presidiario. El actor debe sentirlo. Exacto, lo empezó a aplicar con sus propios actores, y no solamente la violencia física como tal, sino la violencia desde todo punto de vista, incluso psicológica y operativa, logística. Porque bueno, Friedkin aplicó varias cosas que hoy serían impensables en la industria cinematográfica o generarían demasiadas demandas, ¿no?, de parte de los elencos, del equipo de producción. Sí. Yo como actor, un director me llega a hacer la cuarta parte de eso,
va a tener que correr duro. Sí, porque es duro pensar que, bueno, hoy en pleno 2026, un equipo involucrado en una película, pues va a permitir que se cometan estos abusos. Pero lo cierto del caso es que Friedkin no solamente golpeaba cuando tenía que golpear, sino que en las escenas de terror, cuando necesitaba que un actor mostrara pánico o susto ante alguna cosa puntual, pues lo que hacía era accionar un arma de fuego con balas de salva. Entonces se podrán imaginar en los momentos de climas, de conflicto, que alguien active un revólver, el susto que genera en el actor. Bueno, todas esas escenas que requerían de esto fueron provocadas, ¿no? No salieron tan natural como quien pudiera decir, sino que fueron provocadas. Otra cosa que también implementó Friedkin durante la grabación del Exorcista, la filmación, mejor dicho, del Exorcista, fue la de aplicar altísimas temperaturas con aires acondicionados industriales para generar todas esas escenas en las que, no sé si recuerdan la película del Exorcista, las personas hablaban, sobre todo las escenas con el padre Merrill y Carras, junto a Regan en la habitación donde estaban practicando el exorcismo, esos aliento, ¿no? El vapor que sale de sus bocas. Eso era porque el set estaba, bueno, a temperaturas de menos 30 grados centígrados. Entonces, de hecho, ella enfermó. Sí, la chica Linda Blair enfermó por esta causa y sufrió porque, como recordarán, el único traje que llevaba ella en esas escenas era una batita muy delgada, y bueno, ella fue una de las que sufrió los mayores rigores, ¿no? Pero, o sea, era un entorno duro para grabar. La actriz que interpreta a su madre, Ellen Burstyn, que hace el papel de Chris MacNeil en la película, pues en una de las escenas donde el demonio supuestamente la golpea y la lanza contra la pared, pues ella sufrió un percance en su columna de por vida. Con el alón del arnés. Jalan el arnés y la lanzan contra el piso. O sea, se podrán imaginar el impacto que recibió en su espalda, que el grito que pega después del golpe es real. O sea, fue un grito de dolor real. Y bueno, consecuencia del ritmo de rodaje y de las, digamos, los parámetros o las estrategias que usó William Friedkin para grabar ciertas escenas. Una cosa que no consultaron con la actriz, sino que fue totalmente improvisado y bueno, como muchas escenas. Esto la incomodó. Muchas escenas de la película fueron así. O sea, fueron cosas que se inventaba, se recreaba el director sin consultarlo con el actor, el artista que estaba interpretando. Exactamente. Y esas tomas quedaban. O sea, ni siquiera fue, vámonos a curarte, a salvarte, a ver qué pasó. No, o sea, eso queda. Entonces, fíjense, este método pues incomodó a mucho del equipo, ¿no? de producción y de actores de la película, pero sin embargo, bueno, la película salió adelante. Y estos, bueno, quedan como anécdotas, ¿no? Hoy en día para muchos de los actores. De hecho, no fue sino hasta hace muy pocos años que Ellen Burstyn pues declara o acepta, revela que estas cosas ocurrieron en el rodaje. También la misma Linda Blair, que para entonces tenía solamente 13 años, cuenta que hay escenas, por ejemplo, algunas en las que se ve como que un crucifijo hiriéndola en sus partes. Esto, para una niña de 13 años, fue una escena muy ruda de la película. Para una niña de 13 años, pues significó algo rudo, ¿no? Que son muchas partes. Sin embargo, bueno, hubo un truco para que la muchacha no saliera tan perjudicada psicológicamente, pero... Que de hecho ellos editaron muchas partes que fueron censuradas, que ni siquiera pudieron sacar al aire en el momento para la época, que luego se ha ido descubriendo y han ido saliendo, como por ejemplo también una parte donde ella camina hacia atrás, como una araña, pero hacia atrás. Exactamente, que dicen que es la toma de la araña. Exactamente, que esa la agregaron luego en otra versión. En otra versión, pero que inicialmente fue prohibido, fue censurado. Pero fíjense, entonces, el ambiente de la filmación no era muy, digamos, muy positivo, muy agradable. Y eso, unido al tema en sí de la película, pues le agrega una aura de mayor negatividad, una aura de una energía muy densa a la película.
Y bueno, esto por ese lado. Yo me imagino que cada vez que les llamaban, hora de llamado a grabar, a rodar, los mismos actores entrarían en tensión máxima. Sí, señor. Bueno, y fue una película que al menos se tardó en rodar 8 meses. O sea, imagínense 8 meses de tener que soportar esas torturas y ese ritmo de grabación, esas improvisaciones del director. Es rudo, es delicado en pensar que eso pudiera desarrollarse hoy en día, es impensable. Bien, entonces pasamos a no solamente el caos del set, sino las cuotas de sangre que llaman de la película, porque bueno, alrededor de la filmación, bueno, se generaron algunos hechos que la gente siempre vincula con el mal, ¿no? Como que si la película hubiese llamado al demonio. Recordarán que en el filme el demonio era Pazuzu, era una entidad que el padre Merrill había identificado en las primeras escenas donde grabaron en Irak, en Nínive, por esos sitios, y bueno, que es el demonio protagonista pues, de la cinta. Muchos dicen que bueno, que la invocación de ese demonio en el set y todo esto para la grabación, en el guión y en la película, pues generó algunas cosas que se salen de lo común, de lo normal. Es que una vez que lo llevaron al set, una vez que llevan a ese demonio al set, es cuando ese demonio se aprovecha de comenzar a hacer todos estos desastres. Exactamente. Pues esos son los mitos. Pues, son los mitos. Exacto. Y entonces ocurrían cosas dentro de ese set que eran bastante extrañas. Aparte de extrañas, o sea, no podía ser. De hecho, el mismo que muere, de los primeros que muere, también sale lesionado. Y posteriormente muere. Exactamente. Fíjense, hay dos actores. Muere en la vida real, exacto, me refiero. Hay dos actores de la película que, bueno, fallecen en la misma cinta. Estaba refiriendo Nelio a James McGowan. Él es el que hace uno de los personajes que es la primera víctima de la posesión, ¿no? de Regan McNeil. Y es compañero de la madre de Regan, que es actor. O sea, ellos hacen dentro de la película, son actores que hacen de actores dentro de la película, porque la película se basa en una mujer que es actriz de cine y que, bueno, está viviendo con su hija en una casa durante el rodaje de una cinta. Y que le cuesta creer todas estas cosas. Exacto. Y en la película, la persona que fallece también es compañero del rodaje, pues, de la cinta después de 50 años podemos hacerle spoiler a la película. Sí, cómo no. Entonces, bueno, este hombre fallece en la cinta, es la primera víctima del demonio. Y este personaje, o mejor dicho, el actor que interpreta este personaje, lamentablemente fallece antes de que la película sea presentada pues al público, sea estrenada. Antes del estreno. Exacto. También hay otra actriz que fallece en el set y es la que hace de la madre del padre Carras. Ella fallece fallece durante la filmación gracias a la rapidez con que grabaron sus escenas. Ella ya había filmado todo lo que tenía, pero no pudo llegar al estreno, sino que fallece. Que de hecho dentro de la película ella la nombran, que es cuando se burlan de tu mamá está aquí conmigo y todo este cuento. Exactamente. Esa actriz es la actriz Vasiliki Maliarcos. Ella es la que hacía la madre del padre Carras. Ella también fallece lamentablemente antes del estreno de la película. Pero no solamente son estos dos actores vinculados a la cinta, sino que también durante la filmación, el hermano del actor que hace del padre Lancaster Merrill, que es Von Sydow, el hermano fallece. Justamente cuando el actor debe empezar a filmar sus escenas. Entonces eso hace que la filmación se retrase porque él debe viajar a las exequias del hermano. Y bueno,
se suspende la filmación durante un tiempo, mientras este actor se ausenta. También el abuelo de Linda Blair fallece durante la filmación de la película, y por supuesto esto en la actriz genera también un impacto psicológico que obliga a que la cinta también deba ser suspendida por algunos días para darle chance a que ella procese su luto. Pero no solamente afectó a los actores como tal, sino que también se dice que hubo una serie de eventos que también cobraron la vida de personal técnico, de personal asociado a la cinta, incluso no solamente durante el rodaje, sino años después. O sea, pasaron cosas que estuvieron vinculadas a personas que grabaron pues la cinta. Muchas de las personas que trabajaron dentro de esa producción en un lapso de 7 años, hubo muchos más que fallecieron, pero que la gente no los conocía porque no eran los artistas los que estaban en pantalla, sino el equipo técnico que está por detrás, que nadie sabe quiénes son, pero que muchos de ellos fallecieron de formas trágicas, similares a cosas que pasaban en la película. Sí, señor. Fíjense, dicen, por ejemplo, que un vigilante nocturno del set fallece de manera repentina y misteriosa. También hablan de un técnico de efectos especiales que muere durante el rodaje, o el hijo recién nacido de uno de los técnicos del filme también fallece en circunstancias extrañas. Pero también lo más extraño es que las madres del director y del guionista de la película, es decir, de William Friedkin y de William Peter Blatty, fallecen no necesariamente durante la película ni inmediatamente después del estreno, pero poco tiempo después. Y que tenía algo que ver con partes de la misma maldiciones, por utilizar alguna palabra. Eso es lo que dice el mito, exacto, que bueno, tiene parte que ver con las energías que estaban moviendo durante la filmación y que bueno, eso repercutieron en las vidas de las personas que estaban asociadas al filme. Si te llaman a una película de esas, ¿no? Es duro. Pero incluso antes de la grabación y todos estos eventos que le ocurrieron a las personas en especial, está el evento que tú dices del incendio del set. Eso fue antes. Antes de empezar a grabar. O sea, creo que unas semanas antes de grabar, ¿no? Empezó un incendio supuestamente provocado por una paloma que ella parece que se posa sobre unos cables y produce un corto, y entonces esto genera un incendio catastrófico que quema prácticamente todo el set, pero extrañamente no toca la habitación de Regan. La habitación de Regan, o sea, la habitación donde supuestamente Pazuzu hace entrada ahí en la película. Es lo único, menos el lugar donde estaba Linda Blair. Exactamente, ese fue el único lugar del set que no percibió ningún daño. Entonces esto también incrementa el mito, las leyendas en torno a lo oscuro, ¿no?, que se estaba posando sobre toda esta cinta. Hablan de un incendio selectivo, o sea, ¿cómo es posible que se calcinó todo el espacio donde él se supone es que ni siquiera tocó el espacio, o sea, fue lo único que se mantuvo intacto allí durante la grabación de la película, o la filmación de la película. Por supuesto, hay otros eventos misteriosos que se cuelan en el desarrollo del filme y tienen que ver con que, bueno, hay un sujeto que, para empezar el cuento, para que la película tuviese bastante fidelidad con la realidad, Friedkin pues llamó a varias personas, sacerdotes y personal médico, a que trabajara en la cinta para darle mayor credibilidad a la película. Entre esas personas que él llama a la cinta hay un técnico de radiografía que es el que participa en la escena en la que a Regan McNeil la ocultan, ¿no?, los médicos, para saber qué es lo que tiene, porque está presentando ese comportamiento errático que hasta el momento no se sabía que era una posesión, sino que pensaban que era un problema psicológico, una esquizofrenia. Y resulta que ese técnico, bueno, era realmente un técnico de radiografía en la vida real y se llamaba Paul Bateson. Este radiólogo, pues participa en la cinta y hace el papel de radiólogo, y luego
del estreno de la cinta, se descubre que está involucrado en casos de asesinato y incluso acusado de crímenes en serie, de un crimen en serie, porque cometió varios crímenes de este tipo. Y pues lamentablemente pues fue un evento que como que le dio más fuerza a esas tesis de misterio, ¿no? Alrededor de la cinta. Bueno, y ahí no era tan misterio, y ahí o sea, ya lo estaba acusando de algo que no era misterio, que cometiste esos delitos. Exactamente. Entonces, bueno, esto le agrega otra marca, ¿no? Oscura a la cinta del Exorcista. Por supuesto que, bueno, hay quienes dicen que, bueno, la cinta de principio a fin era un caso, porque no solamente durante el rodaje, también en el estreno, pues causó tal impacto entre el público que, bueno, la gente empezaba a desmayarse, vomitar y tener incluso alucinaciones y cuadros de pánico en las salas de cine. Esto es algo que habían comentado, que después lo desmintieron, pero queda en la duda, en el espacio de si fue o no fue. Parece ser que en esa película, en el rollo de la película, como todos saben, ese rollo de film, son foticos una detrás de la otra, que se crean para poder rodar la película. Y intercalado en las imágenes, colocaban cualquier figura demoníaca, cualquier espíritu que generara susto, que el que está viendo la película no lo detalla, no lo ve. Era algo así como publicidad subliminal. Y te llega al subconsciente, pero tú realmente, si ves la película, no lo vas a notar, no lo vas a ver, pero el subconsciente sí lo vio. Y eso era lo que de repente le provocaba al público que está viendo la película el susto. Y esos eventos de pánico. Esos actos de pánico era porque dentro del subconsciente pasó algo allí y el público, como tú bien dices, salían vomitando o salían corriendo, o sea, gritaban, y que de repente en esa precisa escena ni siquiera había el factor miedo. Pero al incluirle en alguna parte esas fotos de los monstruos, de diablos, de demonios, hacía que el público, sin saberlo, se asustaban sin saber siquiera el porqué, generando en la misma sala una tensión, una atmósfera de terror, y era por una imagen que el subconsciente atrapó. Sí, bueno, y eso obligó incluso a que algunas salas de cine implementaran esto de llamar a sacerdotes para bendecir la sala, o que empezaran a repartir agua bendita entre los asistentes a la película, o de repente decidieran incluso repartir bolsas para recoger el vómito, ¿no?, de las personas que... O sea, la película generó tal impacto, o sea, gustó mucho, pero generó un impacto severo entre la audiencia. Fue y sigue siendo taquillera. Sí, sí. Porque yo te apuesto que ya, aunque ya todos la hayamos visto, bueno, por lo menos yo la he visto, me la vuelven a colocar y yo creo que la vuelvo a ver. Sí. Fíjense que, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con eventos que sucedieron, ¿no?, luego de la filmación de la película, luego de la exposición de la película. Pero previamente a que la película se estrenara, incluso hasta el actor que hace del padre Carras, Jason Miller, recibió en el propio set de grabación la visita de un sacerdote que lo aborda y le dice que, bueno, que él está moviendo energías extrañas en esta grabación, ¿no? Y le regala una medalla de plata con una figurita católica y le dice que, bueno, que se cuide y que trate de no mover esas energías. Y eso impactó al actor porque no se esperaba, pues, esa reacción de alguien que le dijera que, bueno, que tuviese cuidado con lo que estaba moviendo. Eso es una de las anécdotas, ¿no? Claro, porque aunque tú simplemente te estás guiando por el libreto, estás interpretando y estás llamando a esas energías. Exacto. Eso básicamente es como lo que nosotros hacemos cuando conversamos sobre mitos y leyendas y todas estas cosas. Esas son energías que estamos hablando de ellos. Sí, y prácticamente, bueno, eso genera terror, que venga un cura y te diga, mira, ten cuidado que el diablo no quiere que hagas esta película. Entonces, y de paso le da una medalla y le dice que, bueno,
De hecho, yo por allí, fíjate, me voy a salir un poquito del contexto. Yo tengo por allí un guión que necesito terminar para que salga en expedientes inexplicables. Archivos inexplicables. Y me ha costado, yo llevo ya como un mes tratando de grabarlo y es no, algo pasa, o no me queda grabado, cuando lo voy a volver a ver no queda grabado. Y yo estoy casi que elimino esa historia, porque algo me está diciendo que no lo grabe. Te podrás imaginar que eso... No sé. Sí, a veces esas energías pueden afectar la labor, ¿no? Pero bueno, en vista de todas las cosas que pudieron haberse estado moviendo en esa época alrededor de esta cinta, pues llega un cura y advierte a alguien del equipo: mira, no hagas esto porque las consecuencias pueden ser fatales. Y no se equivocó por todas las cosas que empezaron a ocurrir, ¿no?, a lo largo de la cinta. Pero no solamente era el caso de este actor, Jason Miller, que recibe esta advertencia, sino que bueno, también en la casa del guionista, por ejemplo, William Peter Blatty, empezaron a sucederse cosas del estilo Poltergeist. Por ejemplo, hay una anécdota que dice que la esposa, estando en el baño, vio cómo flotaba un cepillo de dientes y entonces salió despavorida, diciéndole al esposo que bueno, que dejara de trabajar en esa película porque las cosas oscuras que estaban manejándose en el set las estaba llevando a su casa. Entonces imagínense ese trance de ver de que la esposa ve un objeto flotando porque bueno, sabe que el esposo está involucrado en la película El Exorcista, que ya entre esa gente estaba, me imagino que estaba generando algún ruido, ¿no? Oye, estás involucrado en un proyecto delicado que habla de una posesión demoníaca. Cuando me ha tocado grabar cualquier cosa como actor que tiene que ver con este tipo de energías, o cuando visito algún cementerio porque por familia, por amigos, sí, conocidos, porque tienes que ir a cumplir, yo lo hablo desde mi parte personal, yo me llevo una cadena, un escapulario de San Benito y me siento protegido con eso. Y antes de llegar a mi casa le pido a San Benito que cualquier mala energía se quede allá. Sí. Y le pido permiso cuando entro al cementerio, y cuando salgo del cementerio, cuando me toca acompañar a alguien, pidiendo permiso para retirarme y diciéndole que lo que es de aquí se queda. Exacto. No me llevo nada conmigo. Eso lo hago, pero ya es una costumbre de siempre. Sí, porque sabes que, bueno, yo establezco la diferencia. Sabes que nosotros en estos países somos los países latinos, los países de latinoamericanos, no solamente somos supersticiosos, sino que somos muy católicos, o tenemos una crianza católica, aunque no seamos muy devotos o muy practicantes. Bueno, yo no pertenezco a ninguna religión. Pero bueno, nos criaron con esa religión, y entonces uno llega a pensar que bueno, que este tipo de cosas que tú haces, por ejemplo, son muy propias de nosotros, pero no me imagino a los estadounidenses que son generalmente protestantes haciendo este tipo de rituales para... Pero es que yo lo hago ni siquiera porque alguien me lo haya enseñado, ni nadie me haya dicho, mira, cuando vayas a esto, o cuando pases por estas circunstancias, o si te estás grabando una cosa de esta, haz esto. No, yo lo hago por instinto. O sea, algo en mi mente me dijo, cuando estés haciendo esto, yo voy a grabar una escena que son de cuestión mística, cuestiones de leyendas urbanas, de todas esas cosas. Yo en mi bolsillo juro que voy a tener una medallita de San Benito. Sí. Yo voy a un cementerio a visitar un familiar, o voy por acompañar a otra gente que yo pude haber conocido, y voy a llevar algo de San Benito encima. Pero eso no me lo enseñó, ni me lo dijo nadie, ni me lo dijo un sacerdote, ni me lo dijo nadie. Es una creencia mía particular. Yo lo hago, yo. Y el que le sirva, pues mira, te da miedo ir a eso es como la gente que dice, yo cuando voy a una funeraria no veo al difunto. Exacto. Yo sí, yo tengo que verlo. Si yo no lo veo, no voy a dormir. Hay gente que es al contrario, si lo ve, no pueden dormir. Yo no, yo necesito ver cómo quedó. Necesito eso, y con lo mismo le digo a la persona cuando me estoy despidiendo. Ve a tu camino, ve a tu rumbo donde debes ir, y me despido para que no se venga conmigo. Esas son creencias mías, no porque nadie me lo haya inculcado, no porque alguien me lo haya dicho. Es precaución mía. Exacto, pero digamos, no veo a un estadounidense protestante
haciendo ese tipo de rituales, ¿no? Por eso en general no. Por eso es que, o sea, me imagino, o me pongo los zapatos del equipo que estaba alrededor de esa cinta, o sea, bueno, enfrentándose a cosas sin saber cómo contrarrestar. Yo me imagino que muchos de los que trabajaron en esa cinta, luego de estar trabajando en la cinta, comenzaron a ser más creyentes. O de pronto necesitaron asesoría, apoyo psicológico para poder superar todas estas cosas. Por ejemplo, también se dice que el perro del director de la cinta, William Friedkin, en algún momento empezó a comportarse de manera violenta, errática, de manera intempestiva, sin razón aparente, y eso, bueno, también se le atribuyó al halo de energía negativa que generaba la cinta, ¿no? La grabación de la cinta. O sea que hay varios eventos que se fueron sucediendo tanto antes como durante y después de la grabación. Así como también pasaron en otras películas. Que sí. Porque por ejemplo también en el hijo de... El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary. Sí, sí. También pasaron muchísimas cosas donde también mucha gente del equipo falleció. Y de hecho hay un cuento de una persona allí que le cortaban la cabeza y casualmente un familiar de ellos también murió exactamente igual a como lo habían grabado en la película, decapitado en un lugar donde tenía como un símbolo que hacía como referencia a lo que había pasado en la película. Sí, fíjense, es que hay varias películas de Hollywood que, bueno, están en esta ola de misterio, ¿no? En esta cuestión de que, bueno, durante las filmaciones se vieron cosas extrañas y, bueno, luego de haber sido estrenadas las películas, pues también ocurrieron cosas a su equipo técnico, a sus actores. Por ejemplo, está también el caso de The Omen, que es la profecía, como se le conoce aquí en Latinoamérica, la profecía, que involucra pues al actor Gregory Peck, que es el protagonista de la cinta, y quien, bueno, descubre que su hijo es el anticristo, o el niño que está criando en su casa es el anticristo, y empieza a averiguar una serie de cosas. Bueno, esta es la trama de la película, pero durante la grabación de la misma, bueno, pasaron muchos episodios que, concatenados unos con otros, dan a ver que, oye, no son coincidencias, que puede haber un patrón. Por ejemplo, el hecho de que durante los viajes de un sitio a otro, desde Los Ángeles a Londres, porque la película tenía varias locaciones, en Londres, en Israel, creo que en Italia también había un set. Entonces, durante esos viajes de un sitio a otro, pues los aviones recibieron impactos de rayos, por ejemplo, que pudieron haber hecho que colapsaran, ¿no? Que cayeran a tierra y mataran a un gentío. Pero entonces, gracias a Dios eso no ocurrió, pero, o sea, hubo el riesgo. Y no solamente ocurrió una vez, creo que ocurrió 2 veces, en 2 viajes diferentes. Tanto al actor le ocurrió, a Gregory Peck, como a uno de los guionistas de la cinta también le ocurrió. Durante el viaje hubo un rayo impacta en el avión y, bueno, sumaron las cosas y dicen, no, esto no puede ser coincidencia. Es que no son coincidencias, o sea... Sí, creo que el episodio que cuentas de la persona decapitada también fue de la película La Profecía. Sí, sí. Porque sí, pasa que, bueno, parece que un guionista o un técnico parece que estaba viajando a un sitio y se encuentran con un obstáculo. Cuando tratan de pasarlo, pues se precipita un objeto que decapita a la persona que lo acompañaba. Y entonces dice la leyenda, eso no lo puedo confirmar, pero dice la leyenda que supuestamente estaban cerca de una población que se llamaba The Omen, con 2 M, o sea, similar al nombre de la película en inglés, y que el kilómetro en el que estaban justamente era el kilómetro 66.66. O sea que saben que la película hace referencia a que el número de la bestia es el 666, ¿no? Pero no solo la película, cada vez que hablan de él, siempre pero bueno, yo creo que ese es el número de la bestia, se popularizó por esa película justamente. Entonces, ver eso y que coincidan estos números con la película, pues causan impacto en la cultura pop, ¿no? O sea, la gente empieza a popularizar algunas cosas que ocurren antes, durante y después de los rodajes. Exactamente. Pudiera ser marketing, pudiera no serlo, pero, o sea, bueno, hacer marketing a raíz de un no creo eso. De un evento violento como este, bueno, no sé. Es impactante.
porque se pueden agarrar de cualquier cosa para que se proyecte más. Sí, o sea, sí. Esto me funciona porque la gente lo va a ver más para Exacto. ver si realmente fue tal cual como ocurrió en la vida real y en la ficción. Exactamente. Pero fíjense, volviendo al Exorcista, también hubo un evento justamente en Italia durante el estreno de la película en Roma. Supuestamente las personas que estaban esperando en una sala para ver el filme, pues observan que en una iglesia cercana impacta un rayo y hace que el crucifijo que coronaba la torre donde impacta el rayo caiga y se fomenta todo un estruendo, ¿no? Y toda una situación. Entonces imagínense esas personas que estaban en esa cola para entrar a ver la película y que vean un evento como este y justamente un crucifijo que el rayo tumba a tierra, pues el impacto que esto pudo haber ocasionado, o sea, ver esa cuestión en vivo justamente cuando vas a entrar a ver una película que trata del demonio. Entonces esto fue, digamos, de titulares, ¿no? De prensa en la época. Yo me devuelvo. La gente a lo mejor dice que no, mejor no ver la película porque si eso ocurre antes de entrar a verla, entonces no me imagino cómo será después. Y voy a hablar de otra película más. Adelante. El Cuervo. Uf. Donde el hijo de Bruce Lee, Brandon muere similar a como murió el padre tiempo antes, que fue impactado por un proyectil, y es lo que le da como la fama a esa película, porque la película era básicamente una película más del terror, del suspenso, del misterio, y lo que hizo que esa película resaltara a lo que resaltó y que todavía hoy en día se hable de ella, más que por la película en sí, porque si tú ves la película no tiene mayor, bueno, en mi caso no le veo la gran cosa a la película, y lo que impactó al público que la fue a ver fue la muerte de Brandon Lee. Sí, porque prácticamente fue su película debut, prácticamente, ¿no? Y bueno, que... La película. Sí, la película grande. Que iba a llevar a la fama. Y de hecho fue la que lo llevó a la fama, pero post-mortem, ¿no? Porque, o sea, él terminó de grabar la cinta, pero la cinta hoy es considerada una película de culto, El Cuervo. Claro, y la gente la puede seguir viendo, o sea. Claro. Pero yo creo que ganó más fama a raíz de... Claro, si no hubiera ocurrido ese lamentable hecho, la película hubiera pasado sin pena ni gloria. Seguramente. Porque no pudiéramos decirlo, ¿no? No, yo sí lo voy a decir así, porque... ¿No te gustó? Yo vi la película, y es más, la vi más de una vez porque quería como analizar la película, y decía, pero es que la película no tiene, en mi caso, que a mí me encanta ver películas de terror, suspenso, misterio, todo esto. Para ti no tiene... Me parece que hubiese pasado sin pena ni gloria y no lo hubiera hecho famoso. Ok. O sea, sería una más de las que están allí, pero habrá gente que le encantó. Exacto. En mi caso particular, no me parece que es una buena película. Me parece una mala producción toda. Okay. Pero la hizo famosa este caso, y eso fue lo que le dio la popularidad a la película y que la gente la quisiera ver por lo que pasó, por lo que ocurrió. Hoy en día es considerada una película de culto, ¿no? No sé qué tanto... no la he analizado, pero ciertamente sí, pues lo que sucedió con Brandon Lee durante la filmación, pues definitivamente catapultó la cinta, la hizo un producto, digamos, apetecible. Comercial. Pues. Sí, comercial. Bueno, han ocurrido bastantes cosas. Aquí en Venezuela también pasó con una serie que hicieron aquí en Venezuela, que era La Casa del Fin de los Siglos. Tú te refieres a la película, La Casa del Fin de los Tiempos. Que era protagonizada por Rudy Rodríguez. Que también dicen, a mí no me consta, que antes de grabar la película en una casa en El Paraíso, que le pidieron que fueran a bendecirla unos sacerdotes, porque la casa se sentía densa, pesada, que sentían vibras en ese lugar, y tuvieron que pedir que fueran a bendecirla para liberar esas energías. Esto es lo que han contado. Que me conste, no lo sé. Claro. A mí me gustó esa película, aunque fue una película que no puedes compararla con toda la estructura que montan una película de Hollywood,
pero a mí me pareció una buena película de suspenso, terror venezolano. A mí me gustó la película. Y creo que es la primera de ese género aquí en Venezuela. Fue la primera que salió en grandes pantallas. Sí, generalmente las películas de aquí tienen corte así como policial o de pronto... Claro, impactó porque ya no era lo que estábamos, porque ahora hay producciones de todo tipo en Venezuela, cualquier género. Sí, sí. Pero ella fue la que marcó como el inicio de la parte de terror. Y aún así tuvieron que pedir que fueran a bendecir, le cuentan que le pidieron a los curas que fueran a bendecir esa casa que queda en el Paraíso aquí en Caracas, porque había un algo allí que los mismos artistas y la producción se sentía pesado, denso, ¿cierto? ¿O no? Exacto. Eso pasó. Exacto. Bueno, y les decíamos que a toda esta cuestión de misterio que se generó en torno a esta película El Exorcista, por ejemplo, se une el hecho de que hayan hecho uso de una estatua de una deidad demoníaca asiria, mesopotámica, que bueno, en la película se llama Pazuzu, ¿no? Pero que es una estatua parece ser que es de una deidad que realmente crearon en la antigüedad, que supuestamente era el señor de las plagas o el señor de la maldad, y que esta figura la hayan traído de nuevo a un set, la hayan revivido para utilizarla en una película. Y no solamente fue que la hayan invocado. No, porque es que resulta que para la película parece ser que recuperaron una figura de esta misma entidad y la colocaron en un sitio visible, o sea, una réplica de esta estatua, la colocaron en un sitio visible en donde grabaron las escenas en Irak, y parece que, bueno, según la leyenda, los mitos, dicen que haber colocado a esa deidad, a ese demonio, en un sitio visible, pues pudo haberlas exalzado y haber traído a esa deidad a la actualidad y haberla involucrado pues, en todas las cosas negativas que sucedieron durante el rodaje de El Exorcista. No pienso ir allá a visitarlo. No, pero existen las fotos, ¿no? Existen las fotos de la deidad. De hecho, en las primeras escenas del Exorcista sale este demonio. De hecho, en la segunda, el segundo Exorcista que hicieron, en la segunda película. Comienza el hereje, ¿no? El hereje, que ellos comienzan como una parte de arqueología. No, es que en la misma película 1, lo que pasa es que, claro, ellos utilizan la misma, el flashback, ¿no? Claro. Pero en la película 1, la película empieza justamente cuando el padre Merry está sacando la medalla. Exacto, y se ve una estatuilla. Claro, pero también en la segunda parte ya es más grande, en el hereje. Y no sé. Sí, o sea, en ambas películas utilizan ese recurso y se ve pues la estatua. De hecho, cuando el padre Merry le está haciendo el exorcismo a Regan en la habitación, hay una escena en la que se ve la silueta del demonio, de esta estatua de nuevo. Y, o sea, el uso del ente como tal, de esa deidad demoníaca antigua, pues es característica de toda la cinta. O sea, lo utilizan a lo largo de toda la cinta, se pudiera decir. No solamente lo nombran, también la representan muy gráficamente. Es que El Exorcista dio la apertura a una cantidad de misticismos para que otra gente también se pudiera apoderar de algunas cosas son ciertas, otras no. Sí. Y entonces, si a esta le funcionó, ¿por qué no aprovecharme de esto y también manipular para que la película que estoy sacando yo utilizo estos recursos? Sí, pudiera ser. Que no son, pero le funcionó y lo están utilizando todavía. Sí, fíjate que ahorita que hablabas del bebé de Rosemary, que hacías la referencia, sabes que dicen, ¿no?, de esa película que, bueno, al director Roman Polanski le sucedió un hecho bastante horrible, y es que durante su estadía en Londres, estando él allá en Londres, pues alguien se introdujo en su casa en Los Ángeles y pues atacó a su esposa y a su hijo nonato de 8 meses y medio,
lamentablemente la actriz fallece durante este episodio y bueno, todos lo concatenan o lo vinculan con el satanismo. Pero es que resulta que, bueno, en realidad un hecho no tenía nada que ver con lo otro, pero hubo una secta satanista con un satanista muy conocido que tomó, ahorita que hablabas de marketing, tomó lo ocurrido a Sharon Tate, que era la esposa de Roman Polanski, al propio director Roman Polanski, y se lo adjudicó como que eso fue, digamos, como un castigo y tal. Incluso esa persona, que por aquí habíamos escrito el nombre, ¿no? Era Anton LaVey, que era un conocido satanista de la época, pues él también se adjudicó falsamente la participación en la película como ese personaje que abusa de la protagonista y es la entidad que le hace engendrar pues al supuesto hijo del demonio. Porque como recordarán, bueno, en la película se basa en que supuestamente la protagonista ha sido pues, sometida por el diablo y le ha procreado. Le ha sembrado la semilla del demonio. Entonces, cuando esto sucede, pues este satanista riega la voz de que él fue el actor que encarnó esa entidad que abusa en sueños a la protagonista. Y el mismo Roman Polanski luego tuvo que salir a decir, a desmentirnos, que en ningún momento Anton LaVey estuvo vinculado con este filme, de ninguna manera, ni asesorándolo, ni participando como actor. Exacto, o sea, él sí estuvo involucrado, según cuentan, en lo que ocurrió con la esposa. Esa secta satánica sí parece que estuvo involucrada en... Bueno, eso es otro mito también, no sabemos exactamente, pero lo cierto del caso es que... Pero él no fue el que trabajó en la película. Lo que sí es cierto, y policialmente se ha dicho, que bueno, quienes fraguaron este crimen contra Sharon Tate, contra el hijo nonato de Roman Polanski, y robaron la casa, fue una secta criminal llamada la familia Manson, liderada por un famoso criminal que llaman Charles Manson, y este hombre fue procesado por y otros crímenes contra otras personas en el año 69, si no me equivoco. Pero que él no tenía nada que ver con la película. No, para nada, sino fue un hecho aislado, pero que bueno, la gente para generar mito alrededor. Porque muchos eran como, eso te pasa por estar tocando lo que no debe. Exactamente. Bueno, de hecho muchos decían, si supuestamente Anton LaVey participó en la película, si supuestamente entraron en la casa de Roman Polanski unos criminales y asesinaron a la esposa, pues la gente empieza a sumar 2 más 2 son 4 y dicen que bueno, esto tiene que ver con que incluso llegaron a vincular a Roman Polanski con participación pues en actos satánicos, cosa que el mismo director siempre ha negado, que él nunca ha sido creyente del satanismo ni nada de eso. De esas cosas que bueno, que alimentan la imaginación, ¿no? Que siempre va a haber, o sea, tú puedes hacer cualquier cosa y el público va a decidir otra, o lo va a ver desde otra perspectiva y allí va a rodar el cuento de lo que nunca ocurrió. Exactamente. Como yo siempre digo, yo soy fiel creyente que no creo en nada. Bueno, yo siempre tengo la mente abierta a todo, pero hay cosas que de verdad que superan la ficción, ¿no? O sea, hay gente que dice cosas que bueno, se pierden en las especulaciones y en las elucubraciones. Lo cierto del caso es que, bueno, han pasado 53 años desde el rodaje del Exorcista. Y esto va a seguir. Y la película sigue dando de qué hablar. Y va a seguir dando de qué hablar porque como fue la más popular, la que dio apertura a todas estas cosas del terror, porque Hollywood estaba acostumbrado a producir otro tipo de películas, otro tipo de show, otro tipo de producciones. Sí, y esta era como, vamos con el terror, el pánico, a ver cómo funciona. Sí, porque lo que dice Nelio, antes de la existencia del bebé de Rosemary, del Exorcista, pues Hollywood se enfocaba en hacer, las películas de terror generalmente eran Drácula, Frankenstein, La momia y este tipo de monstruos clásicos, pero la gente estaba un poco aburrida ya de estas temáticas
y no disfrutaban ya del cine de terror como de cosas antes, que estos monstruos pues provocaban pues pánico y hacían volar la imaginación de las audiencias. Pero para la época en la que surgen estas películas, ya en la década de los 60, 70, pues ya la gente ya no se asombraba con Drácula, con el Drácula. Sí, exacto, ni con Frankenstein. Boris Karloff ya no tenía esa popularidad, ni tampoco otros exponentes de este cine misterioso. Y entonces la gente ya quería como que ver algo nuevo y que el terror fuera como más cercano, ¿no? Más real. Y bueno, por eso es que impactan este tipo de películas, El bebé de Rosemary, El exorcista, en las audiencias, porque bueno, eran la muestra de que el terror no era tan distante como en esos cuentos de un vampiro en Transilvania, por allá lejos, claro, en Europa, ya sino que ya era gente común. Gente común que le pasaban cosas y que podían entrar entidades, absorber, obtener las entidades. Es gente común y silvestre, no era el muerto que se levantó de la urna. Exacto. Y nada de eso. Exacto, y también habría que sumar estos elementos religiosos, porque bueno, para el catolicismo y para el protestantismo también, pues la existencia del demonio, del diablo, es algo más tangible, ¿no? Es algo más que, así como existe Dios, existe el diablo. Entonces, el hecho de que existan demonios, que la Biblia también plantee de la existencia de demonios, de haber leído que, bueno, Cristo en su época batalló con algunos de ellos, incluso los expulsó de la gente, pues pudiera darle un carácter de mayor credibilidad a la idea de que, bueno, esas entidades, los demonios, pueden posesionarse de los cuerpos de las personas. Y también llama la atención que el libro en sí, el libro que dio pie a la película del Exorcista, que fue de hecho una obra del mismo guionista de la película, William Peter Blatty, pues proviene de un caso real. Hay que decir que, bueno, para el desarrollo del libro, este autor se basó en un caso que ocurrió en la década de los 40 en Estados Unidos. Supuestamente ocurrió no a una niña como en la película, sino a un joven de 14 años, 15 años. Le ocurre una posesión y ocurre prácticamente todo lo que vemos en la cinta, le ocurre al niño o a este adolescente. Y bueno, eso fue documentado por la Iglesia Católica en esa época. Hubo incluso el autor hubo entrevistas de los propios involucrados, los propios exorcistas que participaron en el caso de este chico. Él los documenta y a raíz de esta documentación pues él se plantea un libro que, bueno, que ya antes de que fuera película ya el libro causó furor entre las audiencias, ¿no?, estadounidenses, o los lectores en este caso estadounidenses. Cuando llega la película, pues entonces imagínate ver... Se deciden colocar en vez de un niño o una niña porque les parecía más comercial. No, y no solamente más comercial, sino también para resguardar la identidad de la persona. Sí, porque eso también se planteó. Claro, pero eso también de resguardar, yo con tan solo cambiarle el nombre. Justamente, y el lugar, o sea, ya, exacto, con cambiar el nombre, pero por eso es que no utilizaron el verdadero sexo ni la identidad del muchacho que vivió el caso en los años 40. Porque bueno, incluso los sacerdotes que le sirvieron a William Peter Blatty como asesores, ¿no?, para que él escribiera el libro, pues decidieron ni siquiera ser identificados directamente y no dar detalles muy escabrosos sobre lo ocurrido al chico, ni muchos detalles sobre cuál fue el ritual que se siguió para que se pudiera expulsar el demonio a este muchacho. Pero bueno, a fin de cuentas, William Peter Blatty hizo todo lo posible por darle al libro un carácter bastante fidedigno de lo que pasó en aquel momento. Lo más cercano. Y entonces, oye, la obra impactó. Y bueno, por supuesto que una vez que él ofrece esta idea a un estudio cinematográfico, pues ellos no perdieron la oportunidad, justamente porque ya había ese hastío en torno al terror clásico de estos monstruos de antaño, y ya la gente quería ver otro material. Y fíjate que, bueno, tuvo el impacto, les funcionó porque la película fue muy taquillera en su momento, generó enormes ganancias al estudio y por supuesto que, bueno,
53 años después sigue generando conversación. ¿Y tú sabes cuántas películas no se han versionado basadas en esta misma? Bueno, incluso la misma saga del Exorcista ha pasado por varias versiones. Ha pasado por continuaciones, ¿no? Secuelas, la 2, la 3, la 4, pero también se le ha hecho precuela. Y que, bueno, que cuentan supuestamente la historia del padre Merrin antes. Se le han hecho parodias, se le han hecho series de televisión, incluso tratando de retomar la historia original de la película. De hecho, creo que hay una parodia que con la misma Linda Blair. Sí, ella trabaja en una parodia en la que creo que la parodia se llamó aquí algo así como Reposeída. O sea, fue una versión cómica del cuento, ¿no? De la película original. Para mí, mala. Bueno. Mala. Pero por supuesto, no, eso es como decir las Scary Movie. Que son películas que de pronto te sacan alguna risa y tal. Basadas justamente en películas que comercialmente fueron hitos del terror, ¿no? Del cine de terror, y que las replantean desde el punto de vista de la comedia. Yo vi esa. Uno las disfruta porque uno se ríe con alguna cosa, pero no son películas que... Bueno, yo por ejemplo, confieso que sí, algunas me arrancan risas, por supuesto, pero no puedo decir que son las grandes películas porque no lo son. Son películas para pasar el rato, pero no por lo menos es mi opinión. No, yo ni siquiera en el momento de aburrimiento, yo vi esa película y yo decía, ¿y cuándo termina esto? Tú dices la de Reposeída. Mala. Qué cosa tan pero mala. Pero bueno, yo también, o sea, de pronto no pienso en esa tanto, pero sí en las Scary Movies, que son películas que uno las ve y uno se ríe. Yo por lo menos me río de una y que otra escena porque hacen parodia de alguna cosa y yo sí me río. No digo que son recomendables ni son las películas de la vida, pero sí me río de ellas. Sí, menos mal que las he visto en mi casa y no he tenido que pagar por ir al cine. Eso sí es verdad, o sea, yo no he pagado nunca para ir a verlas al cine, me refiero a que las he visto en casa, en streaming y tal, y de pronto las veo y me río, pero no son películas que... a ver esa película. No, yo no lo haría. Y yo saliendo voy a la taquilla y le digo, por favor, necesito mi dinero y mis cotufas y todo. Exacto, yo no pagaría para verlas al ir al cine, ¿no? Pero sí las disfruta uno. Entonces salió de control. Sí. Pero bueno, eso es básicamente lo que quisimos hacer el día de hoy, traer a colación esta película. Si usted conoce alguna otra película que tenga misterios detrás de ella, de su país, háganoslo saber. Sí. Por favor, síganos para averiguar, investigar más que otras películas en otros países también generaron estas cosas detrás de cámara. Seguramente hay muchos. Yo tengo entendido que en México que hay un cine bastante desarrollado. En España. Sí, hay muchos. Hay películas que de hecho, había algunas que la iba a nombrar, pero eso la dejamos para otro. Bueno, hay directores españoles incluso que han hecho películas de ese tema, del tema terrorífico y tal, que han sido muy exitosos. No recuerdo el nombre del director de Los Otros, que es un español que trabajó en la película con Nicole Kidman y otros grandes actores, pero esa película fue rodada por un director español. O sea que ellos se han involucrado pues con este tipo de cine, con este tipo de cine, muy bueno. A mí me gusta el cine español. Sí, cómo no. Hay muy buenas películas. De todo tipo de temas, ¿no? Claro, pero del tema del terror o del misterio, los españoles se han destacado. Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy. Exactamente. Queremos agradecerles su compañía y bueno, será hasta la próxima semana en otro capítulo, otro episodio de este podcast para seguir pues debatiendo sobre estos temas del misterio, los mitos y las leyendas, qué es lo que es verdad y la mentira en este portal entre el mito y la razón. Será hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.